Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Nos reencontramos como todas las tardes a la misma hora para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y ante todo seguir fortaleciéndonos en este proceso formativo para ser soldados del ejército de oración, soldados reparadores, soldados intercesores. Entonces, nos alegra encontrarnos nuevamente, deseando ante todo que cada uno de nosotros se encuentre bien, y allí donde cada uno de nosotros se encuentra en sus casas, por favor, reciban bendición, reciban un abrazo fraternal en Cristo Jesús, y sobre todo le pedimos a Dios, a partir de la intercesión de la Santísima Virgen María, que la enseñanza de hoy sea una enseñanza de esperanza, de alegría, de gozo, de crecimiento y ante todo de mucha edificación en la fe. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta hora de la tarde queremos darte gracias, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor, por tu amor y por todas las bendiciones que nos concedes. De manera muy, pero muy especial, te damos gracias o te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que pertenecen a esta escuela de oración. Te doy gracias por sus vidas, por sus historias, sobre todo por el proceso de santificación y de conversión que estás superando en cada uno de ellos. Te pido humildemente, Señor, por sus procesos de santificación, Señor, para que esta escuela de formación sea alimento, sea edificación, sea ánimo, sea esperanza, sea revelación en tu presencia, Señor, para que tus hijos, nosotros, podamos crecer, Señor, en el conocimiento de la anchura, de la altura, de la profundidad de tu amor, Señor, y para que como siervos tuyos podamos servirte de la mejor manera posible, Señor. Permite, amado Jesús, que la fuerza, que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que tu Santo Espíritu actúe en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tu presencia potencie nuestras facultades intelectuales, nuestra atención, nuestra concentración, para que leyendo atentamente, escuchando atentamente, aprendiendo atentamente, interactuando disciplinadamente, podamos, Señor Jesús, conocerte de manera más profunda, Señor. Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te glorificamos, Señor. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús, y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. Madre María, intercede por nosotros, intercede por este ejército de reparadores, por este ejército de intercesores, intercede, Señor, por la curación de esta pandemia a nivel mundial, por la conversión de cada uno de nosotros. Oramos por la paz del mundo entero y de manera muy especial, oramos también por la conversión de todos los consagrados en la Santa Madre Iglesia. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, entonces, habiendo ya orado y puesto en manos de Dios eh, esta escuela de formación, pues entonces ahora sí nos disponemos para ingresar a la enseñanza del día de hoy. Entonces, para esta enseñanza del día de hoy, eh, recordemos entonces la secuencia que hemos llevado desde el principio de esta escuela. Siempre hablamos de la primera escuela como esa intercesión, como esa introducción, como ese abrebocas a todo el mundo de la intercesión, a todo el mundo de la oración, desde la escritura, desde la tradición y desde el magisterio de la iglesia. Luego iniciamos con los personajes, haciendo un recorrido por modelos de oración, modelos de intercesión en los personajes más importantes de la historia de la salvación. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y estamos hoy, en el caso concreto, vamos a terminar con Josué. Vamos a terminar con Josué, el modelo de intercesión, y nos vamos disponiendo, como les he dicho,
Y quiero que desde ya me vayan escribiendo, por favor, a las personas que están conectadas en vivo, me van escribiendo si me confirman asistencia para el retiro espiritual el primer domingo del mes de septiembre, que Dios mediante será el 6 de septiembre. Será aproximadamente de 2 de la tarde a 5, 5 y media de la tarde. Entonces, para que ya vayamos separando con anterioridad ese espacio. Yo sé que puede ser para algunas personas un poco complejo, pero bueno, hacemos el sacrificio para la gloria de Dios y podernos formar en esta, como en esta primera etapa, en este primer nivel de la escuela de oración. El domingo 6 de septiembre tendremos retiro espiritual de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde, hora de Colombia. Por ejemplo, aquí en el caso mío en particular será como de 9 de la tarde hasta las 12:30 de la noche, ¿cierto? Dios mediante. Entonces, vamos a tratar de introducirnos y de disponernos para que este retiro de verdad sea de mucha bendición y sea una confirmación y recepción de las bendiciones desarrolladas en cada una de las sesiones, de las 12 sesiones de los modelos de oración que estamos desarrollando. Entonces me van confirmando, mira, sí, hola, voy a asistir, yo cuenta conmigo o estaré. Entonces lo van escribiendo, por favor, las personas que están allí conectadas en vivo. Vamos entonces al tema 10, nos vamos a entrar con las diapositivas. El tema 10 lo hemos denominado Josué el socorro de lo alto. Imagínense, Josué el socorro de lo alto, es decir, el auxilio que viene de lo alto. Como una persona con la oración clama, ¿cierto? El auxilio de Dios, el socorro de lo alto, el socorro divino, podríamos decirlo también de esa manera. Pero he procurado utilizar la perícopa planteada en la Biblia de Jerusalén para que cada uno de nosotros allí podamos como introducirnos a este modelo que nos plantea Josué. Josué, el socorro de lo alto. Qué interesante. Un título muy interesante para desarrollar en esta escuela de formación. Ahora sí, vamos con la primera diapositiva. Me preguntan, me dicen que si me están escuchando bien y si me están escuchando bien o me están escuchando mal, me escriben en los comentarios, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, Josué el socorro, vamos a la primera diapositiva, que siempre dentro de nuestra estructura estamos llevando un orden secuencial que agilice este proceso y que nos vaya conduciendo al corazón de la enseñanza. Entonces, Mapi, podemos mover, vamos a la primera diapositiva, por favor. Muy bien, perfecto. Fundamentación doctrinal. Recordemos que siempre el primer punto de esta escuela de formación es una fundamentación doctrinal, una fundamentación teológica, ¿correcto? Cimentada en la doctrina de la iglesia. Nos van confirmando si me escuchan bien, por favor. Si hay algún problema con el audio, con la imagen, nos escriben allí para saber, ¿vale? Les agradezco de corazón. Entonces, en esta fundamentación doctrinal estamos desarrollando algunos numerales de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, una de las últimas o de los últimos documentos emitidos por el Papa Francisco sobre la santidad. Entonces, el numeral 153 dice lo siguiente, dice, tampoco la historia desaparece, la oración, precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida. Debería ser siempre memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos, no solo del recuerdo de la palabra revelada, sino también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Es la memoria agradecida de la que también habla San Ignacio de Loyola en su contemplación para alcanzar amor, cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Fíjense qué interesante este planteamiento que nos emite y que nos ilustra el Papa Francisco en su sabiduría. La oración debe ir acompañada de la memoria, y la memoria permite reconocer el paso de Dios.
y siempre cuando leyendo estos versos, estas palabras, estos escritos del Papa, siempre he pensado en uno de los textos querigmáticos que me han ayudado a mí en este proceso de caminar espiritual. Y precisamente está en Jesús, en el Evangelio según San Marcos, primer Evangelio escrito, entre otras cosas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Porque dice la escritura que Jesús se va a Cafarnaúm, empieza a predicar en una casa, la casa estaba abarrotada de gente, y dice la escritura en ese texto que dentro de las personas que estaban escuchando a Jesús en aquella casa, 4 fueron en busca de una persona paralítica. Y cuando esos 4 van en busca de esa persona paralítica, lo llevan a donde está Jesús, en esta casa llena de gente, y dice la Biblia que los suben a este paralítico por el techo, y que cuando lo suben al techo abren un boquete por el techo para bajarlo y ponerlo en la presencia de Jesús. Pues bien, hermanos, cuando Jesús lo cura, lo sana, lo restaura, le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. A mí me impacta ese evangelio porque precisamente cuando lo leo, cuando lo medito, me pregunto, ¿por qué Jesús le dice a ese paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Porque si yo me pongo a pensar humanamente en la posición del paralítico, como lo he visto en testimonios propios, he visto algunas sanaciones, milagros de parte de Dios. Cuando una persona lleva 2, 3, 5, 10, 15 años en una silla de ruedas, o una persona dependiente, limitada físicamente por alguna u otra causa, pues hombre, la persona cuando se levanta de esa silla de ruedas, lo primero que hacer es deshacerse de esa silla de ruedas, porque seguramente le va a recordar las lágrimas, el dolor, la frustración, las limitaciones, y lo primero que va a hacer es boten esa silla, arrojen esa silla. No queremos ver para esa silla como para olvidar ese tiempo de dolor. Pero Jesús le dice aquí al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Y precisamente cuando nos pusimos a hacer alguna exégesis espiritual, una hermenéutica espiritual del texto, pues llegamos a conclusiones que Jesús lo que le quiso decir es, levántate y nunca te olvides de lo que hice por ti. Y se puede concatenar eso con el Salmo 103, versículo 1, que dice, bendice alma mía el Señor y nunca olvides sus beneficios. Mis amados hermanos, la oración nos permite reconocer el paso de Dios en nuestra vida. Nos permite reconocer las obras de Dios en nuestra vida. Nos permite reconocer de a dónde nos sacó Dios. Y cuando pienso en eso, deberíamos de llorar nuestros pecados. Deberíamos de llorar quebrantados por la misericordia de Dios. Porque seguramente hace muchos años estábamos en cosas muy distintas, con unas actitudes muy distintas, de unos pecados muy arraigados. Y Dios con su amor, con su gracia, nos miró, nos amó, nos perdonó, nos levantó, nos restauró, nos llamó por su nombre y nos ha llamado a servirle. Es para la oración, amados hermanos, nos permite reconocer ese paso de Dios en nuestra vida, pero ante todo nos permite ser agradecidos con Dios. Decirle, Señor Dios mío, gracias. Gracias porque en otro tiempo era así y ahora mi vida ha cambiado, porque tú me has cambiado. Gracias, Señor, porque me has sacado de este vicio, de este pecado. Gracias, Señor, porque tenía unas amistades muy distintas, tenía otros quehaceres muy distintos, unas motivaciones vitales muy distintas, pero hoy estoy en ti, que eres mi plenitud, mi perfección, que tú eres mi todo. Y eso es lo que nos plantea el Papa Francisco a partir de la oración. Es decir, que un soldado intercesor ha de reconocer siempre de a dónde vino y a dónde lo sacó. ¿Recuerdan aquel leproso? De los 10 leprosos que curó Jesús en el Evangelio, solamente uno se devolvió a agradecer. Que ese uno esté en ti
y en mí. Que siempre seamos agradecidos con Dios. Siguiente diapositiva, Mapi, por favor. Numeral 154 de la Gaudete et Exultate. Dice aquí, la súplica, ojo con eso, porque mire que la súplica, y vamos a desarrollar ese concepto de súplica, dice, la súplica es expresión del corazón que confía en Dios. La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos muchas súplicas llenas de ternura creyente y de profunda confianza. No quitemos valor a la oración de petición, que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. La súplica de intercesión tiene un valor muy particular porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo. ¡Uy, qué maravilla! Fíjense, amados hermanos, qué maravilla y qué providentes estas expresiones del Papa Francisco para nuestra escuela de formación. Porque aquí nos está diciendo que la súplica es signo del que confía en Dios. Cuando nosotros suplicamos, es decir, pedimos, pero pedimos su gracia, pedimos su espíritu, pero también pedimos por otros y por las necesidades de otros y también las nuestras, de alguna u otra manera estamos reflejando que confiamos en Dios, que Señor, en ti confío, que mi esperanza está puesta en ti, que mis anhelos están puestos en ti, que mis necesidades están puestas en ti. Y dice el texto, el numeral dice, no quitemos el valor de la oración de petición, y tiene dos significados. Una, es una expresión de amor al prójimo, de hecho la intercesión es una de las 7 obras de misericordia espiritual, y es confianza, adhesión, es abandonarnos en el Señor. Qué maravilla. Dice, algunos por prejuicios espiritualistas creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios sin distracciones, como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran perturbación habitar. Al contrario, la realidad es que la oración será más agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús. La intercesión expresa el compromiso fraterno con nosotros, cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. Qué bueno que aquí las personas que nos están siguiendo intercedamos por todos. Oremos por todos, Señor, te entregamos al Papa Francisco, a los sacerdotes, a los religiosos, pero te presentamos a mi amigo que está pasando por una situación difícil, al vecino que está pasando por una situación complicada, te presentamos a mi padre que está en el hospital, o a mi madre que tiene una enfermedad grave, o a un hijo que está por mal. Siempre orar por todos. Orar por todos es simplemente solidarizarnos espiritualmente con las necesidades de los demás. Dice, de quien se entrega generosamente a interceder, puede decirse con palabras bíblicas, este es el que ama a sus hermanos, cosa que desarrollamos aquí en el texto de 2 de Macabeos, la primera enseñanza, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Por eso estamos aquí, y para eso estamos aquí, para crecer, para orar por la humanidad, para orar por el más necesitado, para orar por el que sufre, para orar por el que no tiene esperanza, para orar por el que está en pecado, pero también por el que está sin pecado, para orar por el que aborta, pero para orar también por el misionero que se entrega en lugares de misión ardientes a clamar el Evangelio y a sembrar la semilla del Evangelio. Aquí oramos por todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, Mapi, por favor, numeral 155. Dice lo siguiente, si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo, a veces en un silencio lleno de admiración, nuevamente el silencio, nos está hablando el Papa, o de cantarle en festiva alabanza, carismáticos, te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Así expresamos lo que vivía el beato Carlos de Foucault, cuando dijo, apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él. También en la vida del pueblo peregrino hay muchos gestos simples de pura adoración, como por ejemplo cuando la mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. ¡Qué maravilla! Y aquí el Papa está haciendo, amados hermanos, referencia a un beato que, impresionante, el beato Carlos de Foucault, porque
precisamente aquí, por gracia de Dios, estoy ubicado en la península ibérica, en la zona más meridional, más al sur de la península ibérica, y al frente se encuentra el norte de Marruecos. Y uno va a la orilla y en momentos determinados del día se ven las montañas de Marruecos. Y en todas estas zonas estuvo Carlos de Foucauld. Y cuando él llegó allá a evangelizar, por ser una zona tradicionalmente musulmana, maometana, pues le prohibían pronunciar el nombre de Jesús. Y su predicación era con sus actos, con su vida. De esta manera, hermanos, de que este hombre es un hombre profundamente espiritual, está en proceso de canonización y pronto va a ser proclamado santo con toda seguridad. Entonces, amados hermanos, fíjense lo que el Papa nos está diciendo en este numeral. Primero, el silencio, un silencio o la alabanza, la adoración. Qué bueno que nosotros conjuguemos y alternemos ambas situaciones. El espacio de silencio, de intimidad del corazón que se detiene para contemplarle a Él y decirle, Señor, aquí estoy en tu presencia, quiero escucharte. Pero también acudir a su presencia y decirle, Dios mío, gracias, te alabamos, te alabo, te bendigo, te glorifico, en comunión con la iglesia, triunfante, mi corazón te alaba, proclama tus maravillas, tus grandezas, tus manifestaciones de amor para con nosotros. Es decir, cuando lo alabamos estamos reconociendo su grandeza, le estamos adorando. Entonces, hermanos, ahí tenemos pues todas estas motivaciones que nos da el Papa Francisco acerca de la oración de intercesión. Ahora bien, ya hemos terminado este primer punto de la secuencia formativa que llevamos. Ahora vamos al segundo punto, que es la propiamente bíblica. Entonces, siguiente diapositiva, Mapi, por favor. Y aquí vamos a ya introducirnos para finalizar y cerrar el ciclo de Josué, nos vamos a introducir en la cita bíblica central, va a ser Josué en el capítulo 10, versos 10 al 15. Josué en el capítulo 10, versículos del 10 al 15. Recuerden que si hay alguna dificultad con el audio o con el video, por favor, con la imagen, nos escriben, por favor. Y también les pido que me escriban quienes me van a confirmar que van a asistir al retiro en vivo que vamos a tener para nuestra escuela de oración el domingo 6 de septiembre de 2 de la tarde, hora de Colombia, aproximadamente a las 5, 5 y media de la tarde. Es para que vayamos reservando ese tiempo, nos vayamos programando para que asistamos a ese retiro y sea como una manera de coronar esta primer fase de formación del ejército de intercesores y de reparadores. Vamos entonces a nuestra cita bíblica central, Josué en el capítulo 10, versos 10 al 15. De allí iré destacando ciertos versículos. Primero, Josué capítulo 10, versículo 8 dice, aquí me retrotraje unos versículos antes para entender el contexto. Dice, y Yahvé dijo a Josué, no les temas porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Aquí quise destacar esto por lo siguiente. Recuerden que Moisés había muerto en el monte Gosén, Deuteronomio 34. Y simplemente desde aquel monte, Moisés le señala a dónde estaba la tierra prometida a Josué, hijo de Nun, y a todo el pueblo de Israel. Pero Moisés no llega. Ya di las explicaciones por qué Moisés no llegó a la tierra prometida. Pero ¿quién es el encargado de terminar de llevar al pueblo a la tierra prometida? Y no solamente de llevar al pueblo a la tierra prometida, sino de distribuir las tierras en la tierra prometida por tribus, lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. Pues a Josué, hijo de Nun, que aquí aparece en el sexto libro de la Biblia en su orden, ¿cierto? Y entonces aquí, pues, cuando están llegando a la tierra prometida, a Jerusalén, a la tierra de Israel, en ese momento encuentran algunos pueblos y esos pueblos ya saben que Josué y el pueblo de Israel van a tomar posesión de la tierra que Dios les ha dado y van a hacerle guerra, van a hacerle oposición, ¿cierto? Para poder combatir y no dejarse conquistar por Josué y el pueblo de los israelitas. Entonces, aquí fíjense que van a la guerra y fíjense lo que dice. Y Yahvé dijo a Josué, no les temas porque les he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Mis hermanos, tu tierra prometida, que me estás escuchando, mujer de Dios que me estás viendo en este momento, tu tierra prometida es tu matrimonio santo
tus hijos convertidos, tu familia convertida a Dios. De tal manera que también Josué va a decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué 24:18. Esa es tu tierra prometida. Tu tierra prometida es verte con un buen empleo, es verte con buenas finanzas, pero ante todo verte con un corazón rendido en adoración a Dios día y noche. Tu tierra prometida es ver a tus hijos, a tu pareja, tus proyectos hechos realidad en Jesús de Nazaret. Tu tierra prometida es una vida santa, una vida católica en todo el sentido de la palabra, una vida cristiana, una vida de intimidad, una vida de amistad con Dios permanente, de relación con Dios permanente y profunda relación con Dios. Esa es tu tierra prometida, amados hermanos. Tu tierra prometida es la vida eterna, es desde ya ir conquistando el cielo para que el día de mañana, cuando Dios nos llama a su presencia, podamos entrar a la presencia santa de Dios y verlo tal y cual es. Porque aquí estamos buscando cielo y no purgatorio en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, esa es nuestra tierra prometida. No es fácil, no es fácil, es difícil, pero hay una garantía, que Él está con nosotros, que Dios mismo está con nosotros. Y Dios le dice a Josué, no les temas, porque les he puesto en tus manos. También le dice a Nelly allá en Cartago, le dice a Elio Javier en Cartago, le dice a María Paula en Cali, le dice a César en Santa Marta, le dice a Rodolfo en Madrid, le dice a Romelia en cualquier parte del mundo donde se encuentre, no les temas porque los he puesto en tus manos. Es decir, no temas, será difícil, habrán adversarios, habrán dificultades. En la vida siempre habrán dificultades, pero Dios nos está diciendo, no les temas porque les he puesto en tus manos. Es decir, no temas que yo estoy contigo. ¿Recuerdas en la primera enseñanza de Josué que Dios le dijo, sé fuerte y sé valiente, porque allí donde tú pises, yo estaré pisando contigo, yo estaré conquistando contigo? Entonces, amados hermanos, aquí Dios nos está diciendo que el temor no puede haber en nuestro corazón. Si queremos una familia santa, y alguien me dirá, no, pero predicador es muy difícil porque es que mi esposo no quiere saber nada de Dios y siempre que hablamos de Dios es tema de discusión y porque él tiene su manera, él tiene sus criterios, en fin, no va a ser fácil, pero no temas porque Dios está contigo. Ah, es que mis hijos están reacios y son ateos y no quieren saber nada de Dios y les digo y les digo y les digo y no me hacen caso. No temas porque Dios está contigo. No es fácil, pero persevera, lucha, confía, adhiérete, cree, guerrea, doble rodilla, llora si es necesario, pero Dios está contigo. Segundo punto, Yahvé los desbarató ante Israel, hablando de los enemigos que se iba a encontrar Josué en este proceso de conquista, en este proceso de adquisición de la tierra prometida, de conquista, el cual les causó una gran derrota en Gabaón y los persiguió. Mis amados hermanos, cuando una persona, esto lo aprendí con uno de mis primeros directores espirituales, me acuerdo tanto, porque hablando en un momento de oración, de liberación, en un retiro de jóvenes, Padre José Guillermo Uribe Puyano, un hombre santo, un hombre lleno de fuego, del Espíritu de Dios. Me acuerdo tanto que estamos en un retiro de jóvenes en Cartago y estamos en un salón de un colegio, estábamos orando como intercesión de preparación a la vigilia de Pentecostés. Y habíamos más o menos unos 80, 100 jóvenes en ese momento orando, clamando a Dios con las manos levantadas, de rodillas, intercediendo, clamando el fuego que viene de lo alto. Y ha llegado ese padre con su sotana y empieza a orar en lenguas y a cantar en el Espíritu y a profetizar. Y recuerdo que oró por una muchacha que fue llena del Espíritu Santo, tuvo una experiencia de embriaguez, de descanso en el Espíritu. Y esa muchacha empezó a tener unas convulsiones, así como un proceso de liberación interior. Y resulta que esa muchacha, Dios se mostró a aquel sacerdote que la estaba llamando a la vida religiosa. Y el padre contaba cómo Dios guerreaba, porque el enemigo tenía todas ciertas áreas de su vida, y cómo Dios guerreaba por su hija, por su escogida, por su amada, por su llamada, por su enamorada. Mis amados hermanos, cuando tú y yo nos sentimos así, enamorados de Dios, cuando sentimos que somos la causa de amor por la que el corazón de Dios convulsiona de amor por nosotros, pues Dios guerrea por nosotros. Cuando se meten con nosotros, la guerra no es nuestra contra nuestros enemigos, sino que es Dios contra nuestros enemigos. Y esos enemigos
Son tantas realidades espirituales las que nos impiden a nosotros crecer en el conocimiento de Dios. Y aquí dice la Biblia, Yahvé los desbarató ante Israel, el cual les causó una gran derrota en Gabaón y los persiguió. Va a decir el apóstol Juan en su primera carta, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¡Oh, poderoso! Punto 3. Y mientras subían ante Israel, hablando de los enemigos, por la bajada de Bet Jorón, fíjense lo que dice, cómo Dios pelea por nosotros. Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Secá grandes piedras y murieron. Josué 10:11, impresionante cuando leí esta parte preparándola para ustedes, hermanos. Y mientras subían ante Israel por la bajada de Bet Jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta secar grandes piedras y murieron. Es decir, que Dios mismo lanzó piedras del cielo para vencer a los enemigos de Josué, para vencer a los enemigos de Israel. Y me pregunto, ¿pero por qué no lanzó truenos? ¿O por qué no lanzó otras cosas? Lanzó piedras. Recuerden ustedes qué fue lo que utilizó David, aquel niño David, para vencer a Goliat. Una piedra, una roca. Recuerden ustedes que el Salmo 18, versículo 1 dice, Yahvé es mi roca y mi fortaleza. Mis hermanos, cada promesa de Dios es una piedra que tienes en tu mano. Cada palabra en la que Dios te promete bendición, bienestar, conversión, santidad, crecimiento, restauración y gloria, es una piedra que tienes para tus enemigos. Y ni siquiera la lanzamos tú y yo, Dios mismo la lanza. Porque Éxodo 14:14 dice, yo Yahvé pelearé por vosotros. Es decir, Dios mismo pelea por ti y por mí. Dios guerrea por nuestro bienestar. Dios guerrea para que seamos santos. Dios guerrea por nuestra conversión. Dios guerrea por nuestra santificación. Y eso es lo que Dios quiere. Que esa firmeza, esa decisión, esa adhesión, esa convicción de Dios para contigo y para conmigo, también la tengamos nosotros como guerreros. Que seamos convencidos, de que estemos convencidos de que la promesa de Dios no fallará. Siguiente diapositiva, Mampi, por favor. Punto 4. Entonces, el día en que Yahvé entregó el amorreo en manos de los israelitas, habló Josué a Yahvé en presencia de Israel y dijo, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. A mí esto me impactó. ¿Cómo así? Fíjense bien este punto 4. Las personas que me están viendo en vivo lo van a leer y si algo vuelven y reproducen el video en diferido y las personas que lo van en diferido detengan un momento el versículo 4 y búsquenlo con sus Biblias. Josué capítulo 10 versículo 12, porque aquí vamos a entender algo que hace Jesús en el Evangelio de Mateo y en la obra sinóptica. Dice, entonces el día en que Yahvé entregó al amorreo en manos de los israelitas, después de que habían vencido a los amorreos, los enemigos del pueblo de Israel, habló Josué a Yahvé. Habló Josué a Yahvé. Es decir, que Josué hizo una oración. Josué se puso la armadura de soldado reparador y de soldado intercesor. ¿Y qué le dice? Si uno dice, habló Josué a Yahvé, significa que Josué oró. Y si Josué oró, significa que lo que estaba diciendo Josué lo estaba diciendo a Dios. Pero fíjense el contenido de lo que Josué dijo. Dijo, detente sol en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ayalón. Si ustedes se fijan, lo que dice Josué no lo dirige a Dios, sino que en presencia de Dios lo dirige al sol y a la luna. ¿Recuerdan cuando Jesús, hablando del reino de Dios y de la fe, dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña, montaña, muévete, y la montaña se moverá. Fíjense que no está dirigido a una oración, no le está diciendo Dios, detente el sol, o no le está diciendo Yahvé, detén el sol, o no le está diciendo Yahvé, detén la luna, sino que se lo está dirigiendo directamente al sol y se lo está dirigiendo directamente a la luna. Mis amados hermanos, esto significa el poder que tenemos en la palabra. Cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un soldado reparador,
Y cuando camina en la unción, en la presencia, en la santidad, en la amistad constante con Dios, lo que diga de su boca se vuelve decreto mismo de Dios. Entonces, si tú dices, si decretas, Padre, en el nombre de Jesús, mi hijo va a conquistar este trabajo, yo voy a conquistar este trabajo, yo voy a conquistar esta conversión, mi matrimonio va a ser santo, mi familia va a ser salva, ese decreto que hablas con tus palabras se vuelven un decreto mismo de Dios sobre tu vida. Y fíjense lo siguiente, detente sol en Gabaón, paró el sol, madre mía de mi vida, y paró la luna. Punto 5. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de los enemigos. Mis hermanos, hermanos, aquí hay una errata porque es hasta que el pueblo se vengó de los enemigos. Mis amados hermanos, es increíble. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, lo que digamos se vuelve palabra de Dios mismo. Y aquí cuento un testimonio. Hace algunos años, las personas que no conocen Colombia, pues han escuchado de Medellín, Colombia, que es una ciudad muy, muy famosa, muy conocida. Y recuerdo que estaba en el seminario en Antioquia, los siervos del Espíritu Santo, y a un retiro de los muchos que hacen allá en siervos, pues me encontré una señora de Medellín que iba a un retiro espiritual de sanación y liberación, y hablando con la señora me comentaba el siguiente testimonio, que estando en Medellín iba a un banco, se dirigió a un banco a sacar un dinero de su cuenta. La señora, más o menos unos 60, 65 años de edad, un poco mayor, y fue a sacar una cantidad considerable de dinero del banco. Y justo cuando ya había salido del cajero y ella abriendo la puerta de su carro, de su coche, de su automóvil, para entrar a su coche e irse para su casa, en ese momento se acercaron dos jóvenes en una moto, encapuchados, con pasamontañas y con un arma, y le apuntaron a la señora. La señora es una mujer de Dios, una mujer de oración, una mujer de grupo de oración, una mujer de oración permanente. Y la señora, del susto y de la impresión que le generó esta situación de verse que en ese momento le iban a asaltar y que le estaban apuntando con un arma, lo primero que dijo, sangre de Cristo, lo dijo así, sangre de Cristo. Lo dijo y lo dijo así, con susto, pero también con convicción y con confianza en Dios. Y dice ella, contaba ella con lágrimas en los ojos el testimonio, que cuando ella dijo sangre de Cristo, uno de los jóvenes que estaba en la moto, que era el que iba conduciendo, y el otro que estaba armado apuntándole para quitarle su dinero y atacarla, en ese momento, el que iba conduciendo, lo primero que le dijo al otro, le dijo, pero yo te dije que no le hicieras daño. ¿Por qué le hiciste? La idea no era hacerle daño. Porque los dos, de un momento a otro, vieron cómo en la señora estaba llena de sangre. Y esos dos jóvenes que la iban a atracar, al ver que la señora estaba llena de sangre, se asustaron y se fueron. La señora, de mucha oración, repito, lo que exclamó fue sangre de Cristo. Es decir, que en ese momento se cubrió con la sangre de Cristo. Mis amados hermanos, es similar ese testimonio a lo que ocurre aquí. Josué, en la presencia de Dios, decreta que el sol se pare y que la luna se pare. Mis amados hermanos, cuando tú y yo estamos en presencia de Dios, suceden siempre cosas maravillosas. Y el punto 6 dice, es que Yahvé combatía por Israel. Que también es que Yahvé combatía por Nelly, es que Yahvé combatía por Helio, es que Yahvé combatía por Cristina, es que Yahvé combatía por María Paula, es que Yahvé combatía por Arturo y por cada uno de nosotros. Dios combate por nosotros, Dios guerrea con nosotros. Mis amados hermanos, cuando tú y yo somos soldados intercesores, Dios hace maravillas por nosotros. Siguiente diapositiva, María Paula, por favor. Para ir concluyendo. Conclusiones. Primero, estamos en una guerra espiritual. Si somos soldados, un soldado está preparado para la guerra. Tú y yo nos estamos preparando para un combate espiritual.
Un combate espiritual que lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versos 10 en adelante, contra tronos, dominaciones y principados espirituales. Pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Segundo punto, recordemos, Dios está siempre en nuestro lado. Tercero, las promesas de Dios son rocas, son piedras para vencer. Cuarto, tenemos que ser valientes. Quinto, la decisión de ir a la batalla. El escudo de la fe y la armadura de la oración. Siguiente diapositiva, mami, por favor. Siempre es costumbre en esta escuela de formación dejar la tarea. Tarea, leer Josué, capítulo 24, versos 14 al 24, 10 versiculitos, y responder. Primero, ¿cuáles son los consejos que Josué da al pueblo de Israel? Allí están leyendo el texto. Segundo, ¿en qué consiste el pacto de Siquem, escenario donde se desarrolla el texto bíblico? Tercero, ¿qué significa la expresión mi casa y yo serviremos al Señor o a Yahvé? Cuarto, orar, orar y orar. No olvidemos orar todos los días, orar siempre, orar permanentemente. Muy bien, entonces ahora sí pasamos al momento de las preguntas. Aquí Cristina nos va a estar ayudando con las preguntas. Por favor, nos van escribiendo las preguntas. Esperamos que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para nosotros, para cada uno de ustedes. Sea una enseñanza de bendición, de crecimiento espiritual. Por favor, pregunten, interactúen, cómo les está pareciendo la escuela hasta el momento. Vayan motivando a otras personas para que se vayan uniendo a la escuela de oración. Entre más personas orantes, pues más bendiciones veremos sobre el mundo. ¿Cierto? Dejamos de orar, no podemos ver la bendición. Entre más oramos, mayor bendición vemos. Entonces, nos van escribiendo las preguntas, por favor. ¿Cuál es el texto bíblico del paralítico? Marcos en el capítulo 2, versículos del 1 al 11, para que lo tengamos presente. Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ahí está el texto de Jesús en Cafarnaúm, que algunos subtítulos de las Biblias ponen Jesús sana a un paralítico. Siguiente pregunta. ¿Cómo lograr el silencio espiritual cuando hay tanto ruido a nuestro alrededor? Fíjense que también allí vamos descubriendo cuáles son las horas más adecuadas para orar. Yo les he dicho que el momento ideal para orar es todo momento, ¿cierto? Sin embargo, cuando queremos crecer un poquito más en intimidad con el Señor, en la madrugada hay un poco más de silencio, ¿cierto? En las noches hay un poco más de silencio, en las altas horas de la noche. ¿Para qué? Para estar con más intimidad y con más silencio exterior, y que el silencio exterior nos permite adquirir el silencio interior. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, a las personas también ir a retiros, a hacer ejercicios espirituales en monasterios, por ejemplo, en casas de oración, en casas de retiro espiritual, porque son lugares muy santos y donde hay un silencio especial. Hay un silencio especial para precisamente estar en esa intimidad con el Señor, en ese silencio que favorece nuestra relación con Dios, nuestro encuentro con Dios y nuestro encuentro con nosotros mismos. ¿Cómo se hace cuando no se puede seguir el por supuesto, el ayuno cuando no se puede seguir es todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos hacer. Si no lo puedes hacer por salud, no lo hagas, si haces otra cosa, ¿cierto? Hagamos algo que lo podamos hacer y que nos incomode, ¿cierto? Muchas veces el ayuno puede, por ejemplo, dejar de ver los medios de comunicación, separarnos de los medios de comunicación. Decía Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, que habla del ayuno de los sentidos, que así como Dios creó el ojo para ver las maravillas de la creación, también creó el párpado para cerrarlo ante lo que no se debe ver, y eso debería ser una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Qué hago cuando siento que mi oración no es efectiva? Recuerda, si sientes que tu oración no es efectiva, no te dejes engañar por ese pensamiento. Tu oración es importante para Dios.
Ora. Dios siempre nos escucha, siempre nos escucha. No es el que mayor hable, ni el que más bonito hable, ni el con que mayor elocuencia tenga para hacer una oración. No. Simplemente es un corazón sincero en su presencia. Un corazón tal y como es en su presencia. Con nuestras máscaras, con nuestros pecados, con nuestras miserias. Como aquel publicano que, Señor, no merezco ni siquiera levantar la mirada, porque soy un pecador. Cuando reconocemos lo que somos en su presencia, Dios siempre escucha la oración y siempre nos escucha. Ora, ora. Y aunque no creas que Dios te esté escuchando, ora y sigue orando, y sigue orando, y sigue orando, y sigue orando, porque Dios está actuando, aunque no lo vea. ¿Cómo evangelizar a nuestra familia si son totalmente reales? ¿Cómo evangelizar a nuestra familia si son totalmente reacios? Esta es una pregunta muy buena, porque no es fácil. No es fácil. En mi casa, por ejemplo, en el caso mío, en la fe empezó mi madre. Nunca tuve un padre, siempre ha sido mi madre y mi abuela las que me criaron. Y en mi adolescencia estuve muy alejado de Dios. Me consideraba literalmente ateo. Me gustaba mucho la música del heavy metal pesado. Y estaba también en el cuento de la filosofía y en muchas cosas. Y recuerdo tanto que mi mamá empezó a aceptar y nos hablaba de Dios. A mí me daba rabia que me hablara de Dios, no quería saber nada de Dios, me burlaba de las cosas de Dios, pero una de las cosas que facilita, hay dos cosas que yo diría que facilitan que la familia se convierta a Dios y se vuelva a Dios. Uno, que el que está convertido ore por la fe. Y segundo, que el que está convertido dé testimonio, que dé testimonio de la fe, que dé testimonio de la gracia, que dé testimonio de la misericordia de Dios. De esta manera facilita el terreno para que toda tu familia se postre en la presencia de Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor, dice Josué. Pero también aquel preso, ¿cierto? Ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Pero el evangelio de hoy es el evangelio de la cananea. Perseveró en oración, sí, muy bien, no se dejó desanimar. Muy bien, aquí me dice Cristina que perseveró en la oración. Si empieza un ayuno pero fallo de los también estoy fallando a Dios. Sigue intentándolo, que Dios da la gracia. No es fácil, cuando no estamos acostumbrados no es fácil, dar el primer paso no es fácil, pero todo es una cuestión de acto y hábito, y hacer el acto de hacer un ayuno no es fácil, pero inténtalo y Dios nos da dando la gracia para seguirlo. Entonces, si fallaste, no importa, sigue, Señor, ayúdame, lo pongo en tu presencia, ayúdame, dame la fuerza, dame la gracia para hacerlo. ¿Cuántas personas hay conectadas? María Paula, ¿cuántas personas hay conectadas? 134 personas nos dice María Paula. Bien. En cualquier lugar se puede orar, sí, pero hay unos lugares especiales, ¿no? El sagrario es el lugar por excelencia y por antonomasia para orar. Pero en tu casa puedes orar, en tu habitación puedes orar, en el patio de tu casa puedes orar, donde quieras que estés puedes orar. No se trata tanto de acondicionarnos a un lugar, sino de la intimidad con la que podamos llegar en cualquier lugar y momento y del día a estar en su presencia. Siguiente pregunta. El silencio interior debe ser posterior a la oración o debe ser antes. A ver, ese es un buen punto. El silencio interior puede ser posterior a la oración, pero entendiendo oración como oración hablada a Dios, claro. Después de que yo hablarle a Dios, entro en silencio. O después de alabar a Dios, entro en silencio, ¿cierto? En ese sentido sí es válido.
Aunque si vas muy crecido en la fe, vas a llegar a un punto en que no necesitas hablarle a Dios, sino directamente entrar en silencio. Pero, pero lo ideal es entrar, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, bendíceme, clamo Espíritu Santo, adoro a Dios, bendigo a Dios, y luego entro en ese momento de silencio y intimidad. Señor, quiero escucharte, quiero contemplarte, aquí estoy, aquí me quedo. ¿Cómo haces para discernir en la palabra de Dios, saber lo que quiere decir por la palabra de Dios? ¿Cómo haces para discernirte, Para discernir la palabra de Dios. para discernir la palabra de Dios? Bueno, ya luego más adelante lo que pasa es que, a ver, siempre hay dos cosas importantes para la formación bíblica. Uno, eh, se requiere una formación académica para eso. Y lo otro, se requiere una profunda espiritualidad para ello. Porque no solamente basta ser académicos de la palabra y no tener experiencia espiritual de la palabra, y no solamente basta tener una experiencia espiritual de la palabra si no estamos formados. Es ambas cosas se necesitan. Lo importante que es, hay gente que me pregunta, predicador, pero yo leo la Biblia y no entiendo nada, o no, nunca me memorizo un versículo de la Biblia, ¿qué hago? No importa, fíjense, no importa. Siempre he puesto este ejemplo, es como aquella persona que necesita un recipiente para sacar, que está al lado de una cascada de agua cristalina, hermosa, necesita recipiente para tomar para su vida, no encuentra un recipiente y resulta que al lado del terreno donde está la quebrada encuentra que hay un recipiente de basura enterrado con la tierra y saca ese recipiente, el recipiente queda lleno de suciedad porque claro, estaba con tierra, pero ese recipiente empieza a sacar el agua, empieza a sacar agua, empieza a sacar agua y poco a poco el agua no se queda en el recipiente, pero en la medida que el recipiente sea usado para sacar el agua va limpiando el recipiente, lo va limpiando, lo va limpiando, lo va limpiando. Es la acción de la palabra. Puede que no se nos quede nada, puede que no nos memoricemos algún versículo, pero la palabra nos limpia. Juan 15:3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. Es decir, que cada vez que tú y yo tenemos malos pensamientos, leyendo la escritura, podemos ser purificados por Dios. Cuando Josué dijo, detente sol y luna, en nuestra oración, ¿cómo sería? Por ejemplo, detente enfermedad, detente enemigo, detente angustia, detente depresión, detente tristeza, detente escasez, detente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que la gracia de Dios sea en mí y que la gracia de Dios sea en mi familia. Es más o menos así, en ese orden. Las palabras decreto y declaro han sido utilizadas por algunos orantes en la Biblia. Y lo que sucede es que la palabra decreto y declaro son verbos en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino en el contexto histórico, utilizados como aquellas expresiones u órdenes emitidas por los reyes, por los jerarcas, por los monarcas o por los emperadores. Entonces, cuando el rey hablaba, era decreto real, era orden expresa del rey, orden irrevocable y orden a ser cumplida. Por lo tanto, sus súbditos debían ser sometidos a ese decreto, a esa orden del rey. Cuando hablamos en el ambiente espiritual de declarar, estamos de alguna u otra manera ejerciendo la tria munere Christi que dice el Código de Derecho Canónico del año 1983 acerca de todos los bautizados. Todos nosotros, tú y yo, por ser bautizados somos sacerdotes, reyes y profetas. Entonces somos reyes también. ¿Y cómo ejercemos ese reinado de Dios del cual Dios nos ha hecho partícipes por el bautismo? Declarando y decretando. Yo decreto, es decir, que es una expresión en fe que se va a cumplir en el nombre de Dios. ¿Cómo saber si estamos orando bien? A veces siento que solo repetimos oraciones como la coronilla y el rosario.
Sí, es cierto. Todo depende de la intencionalidad, todo depende de la disposición, todo depende de tu relación con Dios. Orar bien, orar mal, voy a dar solamente un criterio emitido por Santa Teresa de Ávila. Fíjense, ¿cuándo es orar bien y cuándo es orar mal? Así no lo dice, no lo pone en ese escenario, no lo pone Santa Teresa de Ávila, pero ella lo dice de la siguiente manera. ¿Cuándo hay una oración verdadera? ¿O cuándo estamos orando verdaderamente? Dice Santa Teresa de Ávila. Ella misma responde, la oración verdadera es la oración que transforma. Una oración, una persona orante, y es una persona que entre más ora, refleja su santidad, refleja testimonio, ama, sirve, perdona, es coherente, es la persona que realmente está orando. Una persona que aparentemente está orando y es rencorosa, malgeniada, siempre es instrumento de división, criticona, siempre ve lo malo de los demás, nunca lo bueno de la gente, pues ahí su oración está puesta en duda. Entre más oro, más amo. Entre más amo, más sirvo. ¿Es válida mi oración aun cuando esté haciendo alguna actividad física? Todo lo que digamos en oración, bueno, sí, si estamos trotando y estamos orando también, vale, claro, Dios nos escucha. Dios nos escucha, mis amados hermanos. Yo recuerdo que me he ido me ha pasado lo siguiente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí me ocurrió un testimonio, ya vamos terminando, ya me va separando las últimas 3 preguntillas. Voy a comentar un testimonio. Había ido a predicar, yo soy, bueno, las personas que conocen Colombia, vivo en la zona suroccidental de Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, un pueblo llamado Bando Valle, que me siento orgulloso. En ese pueblito había ido a predicar a la zona norte de Colombia, a un pueblo que se llama Sagún, Córdoba, en la zona norte de Colombia. Y fíjense que había ido allá y de venida, pues había estado un fin de semana en misión, predicando, en fin, y resulta que de venida de ese retiro, de esa actividad evangelizadora, pues había cogido un bus que venía de Cartagena, Colombia, e iba para Medellín. Entonces habíamos separado para venirme en ese bus en Sagún e irme para Medellín y de Medellín coger para mi casa. Un viaje extenso en horas de bus. Y cuando me subo al bus, lo primero que me puse a hacer fue hacer oración. No me puse, me subo al bus, estaba todo lleno, solamente estaba el puesto mío reservado. Y cuando me siento en la silla que me habían reservado, ni siquiera me había puesto al lado de quién me había tocado, simplemente me senté, cerré los ojos y empecé a orar y dije, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego este transporte, te entrego a las personas que vamos aquí, te pido, Señor, que nos bendigas, que todo vaya bien por el camino, que lleguemos todos a casa sanos y salvos, que tú nos guíes, nos orientes. Te doy gracias por esta misión, porque la misión había sido tremendamente poderosa, gloria a Dios. Y resulta que tenía los ojos cerrados. Y en ese momento que tenía los ojos cerrados, empecé a sentir, no digo que escuché una voz, empecé a sentir en mi interior una tendencia, una inclinación por decirle a la persona que estaba a mi lado que Dios la amaba mucho. Yo decía, no, pero ¿cómo le voy a decir eso? Y me da vergüenza. Una persona que no conozco, ¿cómo le decir Dios te ama? Sentía respetos humanos. Entonces, cuando yo sentí eso en mi corazón y ya mi corazón empezó a palpitar de una manera impresionante, cuando yo abro los ojos y veo que había una muchacha morenita, eh, venía de Cartagena, joven, unos 21, 22 años, y cuando yo me volteo y le digo, muchacha, yo le voy a decir algo, mire, yo no soy ni pastor evangélico ni soy evangélico, yo soy católico y estoy en un seminario de formación sacerdotal y simplemente lo que le voy a decir es porque creo que Dios se lo está mandando a decir. Dios te manda a decir, pasarás por las aguas y no te ahogarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. Yo soy el Señor, estoy contigo, te amo y eres precioso en mis ojos. Hermanos, apenas le dije esas palabras a aquella muchacha, esa muchacha se quebrantó y empezó a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Y sin mentirles y sin ser exagerado, llevamos 4 horas de viaje y la muchacha llore, llore y llore.
Cuando llegamos a una parte para ir al baño y comer algo, me dice, muchacho, tengo que decirle algo. Es que venía muy mal porque había, yo trabajo como empleada doméstica en Medellín, me habían dado mis jefes libres este fin de semana y cuando llego a Cartagena, la razón de ser de mi vida me destroza el corazón porque me estaba haciendo infiel con otra persona, ya teníamos anillo de compromiso y fecha de matrimonio. Entenderán que no es una situación humana fácil de digerir. Y me dice que cuando ella venía, pues estaba su corazón destrozado y ya había definido ir a X lugar en Medellín y suicidarse, tirarse de un puente. Pero que en ese momento en que por gracia de Dios le dije eso, Dios la sanó, Dios la rescató, fue una respuesta de Dios a su inquietud, a su angustia, a su situación difícil. Mis amados hermanos, todo momento, yo estaba orando en un bus y estaba haciendo una oración sencilla. Yo no sabía que Dios me iba a usar, pobre de mí, como dice la Biblia, si Dios usó la quijada de un burro, según el libro de los jueces, para matar a 200 hombres, pues me utilizó a mí, que soy nada, para salvar a otra persona. Mis amados hermanos, en cualquier momento podemos. Última pregunta. Entonces, ¿cómo debemos orar para que se den cambios en nosotros? ¿Cómo debemos orar para que se den cambios? Acompañar la oración de la confesión. Acompañar la oración y la confesión de la Eucaristía. Acompañar la oración, la confesión y la Eucaristía del testimonio. Es decir, hoy, que es que mi esposo no me responde mal o que mis hijos mal. Dios te bendiga. Hoy no vas a discutir. Hoy no vas a pelear con nadie. Hoy simplemente vas a sonreír. Dejemos que Dios lleve el control de nuestra vida. Un fuerte abrazo. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con oración. Me han ido confirmando si van a asistir al retiro o no. Vale, me han ido confirmando. Muy bien, gloria a Dios. Recordemos entonces en la fecha, domingo 6 de septiembre, Dios mediante, en hora de Colombia, sería desde las 2 de la tarde a las 5:30 de la tarde. Toda la información del retiro la proporcionará por el chat de WhatsApp, César, o por el grupo de Facebook. La información del retiro por ambos medios, por el grupo de Facebook y por el chat de WhatsApp. Le diría a César que por favor nos transmite y nos comunique toda la información por allí, ¿vale? Muy bien, vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te glorificamos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendice a todos estos hermanos que están en este ejército de intercesores. Señor, te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por sus familias, te doy gracias por los hogares aquí representados. Te presento esta semana que viene, Señor, para que sea una semana de bendición, una semana de descubrir y de conocer tu gloria. Te pido por sus trabajos, por sus quehaceres, por sus responsabilidades, para que en todo lo que hagan dé gloria a tu santo nombre. Permite, Señor, que el amor sea nuestro estandarte. Permite, Señor, que la esperanza sea nuestra vestidura. Y permite que la fe sea nuestro lenguaje. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios amor, nos bendiga a todos hoy y siempre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y una feliz semana.